Ya como lo han comentado, en esta noche nos da gusto saber de cada uno de nuestros hermanos y también pues estaremos atentos a las oraciones y peticiones que han hecho y pues como lo dijo o como lo dice el título del tema, va a ser enemigos que matan tu propósito. Algo que tenemos que identificar, hermanos. Número uno, para saber cuál es el problema, ¿no? A veces, pues hay alguna enfermedad, hablando de lo secular, hay cualquier enfermedad de nuestro cuerpo. Obviamente, primero tenemos que identificar dónde está la falla, dónde está el error, para ver cómo podemos solucionar aquel problema que tenemos, ¿no? Y algo que lo que Dios quiere para nosotros es que no permitamos que en este caso, que estas cosas, ahorita voy a dar varios ejemplos acerca de que hay cosas que nos impiden o que matan nuestro propósito, ¿no? Yo no sé, pero en lo personal creemos que cada uno de nosotros, Dios nos hizo como tal con un propósito. No venimos del mono, como lo dicen, como lo dice la ciencia o como lo dice la teoría de Darwin. Muchas personas creen en eso todavía, pero sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que estamos en esta tierra como o fuimos hechos con un propósito. Y algo que vamos a mencionar, primera cita, es en Efesios capítulo 6 versículo 12. Libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo siempre define, pues, en la vida del cristiano como una carrera, como una lucha y algo que debemos de estar nosotros, hermanos, es precisamente atentos. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Algo que yo me preguntaba en cuestión de estos días es precisamente que la gente o incluso los cristianos se hacen el propósito de muchas cosas en este año, ¿no? No sé, unos irse al gimnasio, otros ser mejores padres, mejores hijos, y, y empiezan a hacer muchos propósitos. Y algo que vemos a través de la escritura, hablando acerca de la armadura de la fe, ¿no? Nosotros debemos de estar atentos, alertas, porque a veces, pues, no son otras personas. Bueno, lo dice el lenguaje sencillo o lenguaje actual. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros. Dice, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Algo que vemos, hermanos, es precisamente eso, que va a haber muchas cosas que nos van a hacer piedras de tropiezo. Va a haber cosas que te impidan seguir, porque a lo mejor hemos notado a través de los años que así como llegan, se bautizan, hay hermanos que no permanecen, hay hermanos que realmente han permitido que estos enemigos maten el propósito que Dios tenía para su vida. Nos hemos enterado de hermanos que incluso han regresado a donde ellos estaban anteriormente. Nos da tristeza, pero sin embargo, la escritura es clara. La escritura a veces nos habla de una y de otra forma en la que podamos nosotros entender, pero a veces cuando no estás preparado, es como piensas que
en la iglesia, pues todos te van a decir que Cristo te ama. Y eso es verdad, pero a veces hay lugares donde pues todo el tiempo dicen que Cristo te ama y tú puedes hacer lo que sea y de todos modos te siguen diciendo que Cristo te ama. Algo que menciona la escritura, habla acerca de una lucha. Dice que no es contra sangre ni carne, pero sí tenemos una lucha espiritual, hermanos. Una lucha que día tras día, desde que tú entras como cristiano, la vas a tener. Y que a lo mejor antes la tenías, pero no lo sabías. Es como aquel que tiene ya una enfermedad crónica. Cuando él no la tenía, pues obviamente no sabía los síntomas, no sabía qué tomarse, no sabía. Pero sin embargo, eh, tuvo que hacerse estudios, tuvo que darse cuenta realmente qué era lo que tenía. Nosotros como cristianos, hay cosas, hermanos, que no te dejan avanzar. Como comentamos hace un momento, varios hicimos planes, varios nuevos, como dicen, pero a veces se queda solo en eso, porque a veces decimos, no, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero algo que va a empezar a ver, hermano, es que realmente hay cosas que no terminas haciendo. Somos como los hombres de doble ánimo. A veces estás al 100 y a veces no quieres saber de nada. Es triste, pero lamentablemente habemos hermanos que, que tenemos esa situación. Y en este caso, como dice la escritura, o sea, la lucha no es contra alguien como nosotros. Decía incluso el apóstol Pablo, y siempre lo menciono, ¿no? Decía algo él importante, que era que decía que él había cosas que no quería hacer y sin embargo las terminaba haciendo. Y vamos a ir a otra cita, hermanos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 25, versículo 24 al 30. Y déjame decirte que Dios tiene un plan único y poderoso para tu vida. Pero en este caso, el enemigo de nuestra alma no quiere que éste se cumpla. También como lo mencionamos hace un momento, existen enemigos internos y externos que pueden desviarnos. Ahorita vamos a identificarlos y el primero es este, hermanos. Número uno, el enemigo número uno es la pereza. Vamos a leer Mateo, capítulo 25, versículo 24. Es algo que, pues a lo mejor ya lo hemos estudiado, ya lo han estudiado, no sé, en casa, el día de reunión, pero sin embargo son citas que son importantes mencionarlas. Dice el versículo 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malvado y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y el que y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que no tiene, le será quitado. Algo que podemos ver, hermanos, hemos estudiado la parábola de los talentos, la hemos escuchado hablar, no sé, bueno, en lo personal ya muchas veces, eh, y vemos que pues hubo siervos que realmente cumplieron la misión, que realmente hicieron o tenían el propósito de su vida, ¿no? Dice que este siervo, ¿qué fue lo que hizo?
escondió su talento. A veces la pereza, hermanos, siempre nos dice, pues ya mañana voy a hacer esto. Y somos los hombres del mañana, ¿no? Mañana voy a hacer lo otro. Y a veces podemos preguntarnos si es solamente el cansancio, es la decisión consciente de no hacer lo necesario por cumplir el propósito. Algo que, que me llama mucho la atención, hermanos, es que yo no sé cómo quieras empezar este año, yo no sé cómo quieras empezar este mes, pero sí te tienes que hacer la pregunta. Yo al menos no me gustaría ser como aquel siervo que dice que escondió su talento por miedo. A veces nosotros pues escondemos nuestro talento, hermanos. Si sabemos que a lo mejor tenemos talento en algo, tenemos en este caso algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos hacerlo como para el Señor, a veces lo escondemos. A veces decimos, pues ya son muchos los que sirven, ellos son los que hacen siempre todo. Y no sé, hermanos, pero en lo personal decimos, tenemos que estar hartos, tenemos que decir, pues basta ya, y tenemos que empezar a trabajar. Algo que dice la pereza, hermanos, es un enemigo realmente no solamente en la cristiandad. Podemos ver que en lo secular, hermanos, la persona que es perezosa, la persona que no quiere trabajar, la persona que no le gusta hacer las cosas, pues realmente decía la escritura que por sus frutos los conoceréis. ¿Tú te das cuenta? Una persona que no le gusta trabajar, una persona que no le gusta hacer nada, realmente pues no tiene un propósito de vida. Realmente no tiene algo que lo motive a seguir adelante. Eh, y a veces pues dejamos planes sin cumplir. A veces las oportunidades son pérdidas o perdemos muchas oportunidades que Dios nos da. A veces por estar buscando aquí, buscando allá, buscando para qué soy bueno, a veces no nos enfocamos en lo que realmente tenemos que estar. Y algo que pudiéramos ver en la parábola de los talentos es que hubo algo que no que en este caso este siervo perdiera la oportunidad de crecer. ¿Qué fue, qué fue lo que pasó con los demás? Obviamente multiplicaron aquellos dones que el Señor les había dejado. Yo no sé el día de mañana que Dios venga y nos encuentre a cada uno de nosotros y nos pregunte cómo nos gustaría que nos dijeran, buen siervo y fiel, o cómo te gustaría ser llamado en aquel día. Porque a lo mejor retrasamos muchas cosas, hermanos. Y una de esas es el trabajo por nuestro Dios. Él nos ha dado algo tan importante que es su palabra y nos ha mandado a predicar, nos ha mandado a compartirla y a veces no lo estamos haciendo. Creemos o somos cristianos domingueros, somos cristianos que solamente a lo mejor esperamos, decía una hermana acá, que esperamos que nada más nos engorden, esperamos que nada más nos den palabra a nosotros y no hacemos lo posible por trabajar. Yo, cómo sería o cómo podríamos vencer la pereza? Algo que podemos ver es que, por decir, tenemos que empezar con pequeños pasos, no con cosas grandes. A veces tú crees que te tienes que saber la Biblia de pies a cabeza, pero realmente, hermano, yo les comentaba el domingo, bueno, ayer precisamente nos tocó predicar la palabra. Igual era lo que les comentaba a nuestros hermanos. Tenemos que hacernos el propósito de empezar a estudiar 5 minutos, ¿no? Porque en serio, si hacemos y si preguntamos cuántos estudiamos las escrituras, habrá quienes sí, habrá quienes dicen 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, a lo mejor sí los hay, pero también, hermanos, tenemos que hacer ese hábito,
¿Por qué nos da sueño cuando empezamos a leer? ¿Por qué nos da sueño cuando empezamos a escuchar una predicación? A veces nosotros los que estamos al frente vemos las caras de los hermanos. Vemos, y yo les preguntaba, el día de hoy tú te levantaste con un propósito. ¿Cuál es tu propósito que has venido el día de hoy aquí? A veces no sabemos ni el propósito. Estamos para alabar a nuestro Dios, estamos para glorificar a nuestro Dios. Pero también algo que tenemos que recordar, hermanos, como lo dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23. Cita que conocemos, hermanos, cita que hemos estudiado también de la misma manera y dice de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es importante, hermanos, que te des cuenta para quién lo estás haciendo. A veces hay hermanos que han dejado de ir, que han dejado de asistir. ¿Por qué? Por muchas razones, hermanos. Porque a veces el hermano puso la mirada en el hombre. El hermano miró al otro hermano y como dice la escritura, maldito el que confía en el hombre. A veces nuestros ojos no están puestos en Cristo. Esta es la parte, hermanos, donde nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, tenemos que hacer conciencia, que realmente todo lo que tú haces lo tienes que hacer como dice la Escritura, con amor. ¿Y cómo más lo tienes que hacer? Dice, como para el Señor. Recuerda que tu trabajo es para Dios. Todo lo que hagas va a tener su recompensa. Si te esfuerzas más, va a haber recompensa, hermanos. Dios dice a través de su palabra. Pero también podemos ver que hay personas que quieren un trabajo y se la pasan acostadas, hermanos. Se paran a las 11 de la mañana a ver si los contratan. Y déjame decirte, hermano, que tenemos que tenerle, tener un propósito de ahora en adelante. En lo personal decimos que todo el trabajo que hacemos, todo lo que estamos haciendo el día de hoy, el día de mañana, todo eso va a tener frutos tarde o temprano. Pero ¿cómo vencemos la pereza? Ya lo dijimos, hermano. Tenemos que empezar a hacer pequeños cambios, pequeñas cosas, y se va a ver la diferencia. Se va a ver, tenemos que establecer nuestras metas. Yo no sé cuánto tiempo llevamos en la cristiandad, con cuántas personas hemos hablado de Cristo, pero realmente si nos hicieran un examen, o que tú te hagas un examen, hermano, y que te hagas esta pregunta: ¿cuántas personas hemos traído a los pies de Cristo? Y también algo que nos hace perder el propósito es el miedo, hermanos. El miedo, ¿cuántos de aquí hemos tenido miedo? ¿O cuántos nos han programado con esto? Porque esto a veces viene desde la infancia. A veces tenemos miedo a fracasar, miedo al ridículo, miedo a lo desconocido. Y yo no sé qué pasaría, hermanos. Hay cosas que todos le tenemos miedo. Hay fobias, ¿no? Hay fobias que si nos ponemos a estudiarlas son extrañas, ¿no? Porque hay personas que le tienen un miedo, un pavor a cosas que tú dices, ¿cómo va a ser posible que le tengas miedo? Yo puedo mencionar a mi hermano Johnny, ¿no? Le tiene miedo a los gatos. Entonces, es algo que a veces, pues él no se puede acercar donde hay un gato, él no puede estar cerca de un gato. A veces nosotros como cristianos tenemos miedo a hacer algo diferente, de empezar cosas diferentes, a veces del ridículo. Y eso a lo mejor lo hicimos desde que estábamos en primaria, secundaria, y así lo fuimos
acarreando hasta el día de hoy. ¿Y cómo puede ser que el miedo mata el propósito? A veces el miedo nos paraliza, nos hace que nos quedemos en nuestra zona de confort y también nos va a hacer desviarnos del camino de Dios. ¿Por qué? Porque te empiezas a conformar, empiezas a decir pues que lo hagan ellos tienen el tiempo, ellos han estudiado, ellos tienen que hacerlo. Pero déjame decirte, hermano y hermana, que a veces podemos ver un ejemplo ahí en Números, capítulo 13. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos. Números, capítulo 13. Podemos ver la historia, hermanos, que acerca de estos espías que vieron la tierra prometida, pero que tuvieron miedo y no la encontraron. El miedo los hizo perder una herencia, hermanos. Podemos leer lo que es capítulo 13 y capítulo 14. Y podemos leerlo versículo por versículo. Pero es un ejemplo, hermanos, que realmente a veces hay cosas que podemos perder por miedo a hacerlas. Hay oportunidades que han llegado a tu vida y por miedo a no hacerlos, por miedo a, a hacer algo diferente, las has perdido. Algo que podemos ver en este caso, en la vida del cristiano, es que a veces tienes miedo, pero no sabemos cómo expresarlo, no sabemos cómo vencerlo, no sabemos a veces si realmente no nos sentimos capacitados para esto. A veces nos pasa que sentimos que es una gran responsabilidad. En realidad, hermanos, tenemos que meditar qué es lo que nos está dando miedo para no hacerlo. Si tú te pones a preguntar o a analizarte, porque realmente nos tenemos que analizar cada uno de nosotros. Tienes que analizar lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Y lo que estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? Porque, como dicen, todo tiene un propósito. Pues una casa es para ser habitada por una familia, pero también puede ser una casa habitada para alguien que no tiene un propósito. ¿Cómo lo podemos ver? Ustedes pueden ver a gente que en lugar de cuidar las cosas, pues las tiene como si no viviera nadie ahí. En este caso, cuando Dios nos puso en esta tierra, hermanos, nos hizo con un propósito. Y el propósito de tu vida, a lo mejor no te lo has preguntado. ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Con qué propósito vine? Hay gente que dice, pues yo no tengo ningún propósito. Yo trabajo, me porto bien, no le hago mal a nadie. Y yo creo que con eso estoy bien. Pero algo que dice, número uno, tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Josué 1:9, libro de Josué, versículo 9. Bueno, citamos esta cita de Números acerca de pues aquellos espías que vieron la tierra prometida, pero realmente tuvieron miedo y no entraron. Entonces, a veces hay cosas, hermanos, que llegan a nuestra vida y por miedo no las hacemos. También mencioné la cita de Josué 1:9, donde nos dice que tenemos que esforzarnos, tenemos que no temer, porque Dios está con nosotros. A veces el miedo es algo que nos paraliza, como lo podemos ver en otras ocasiones, ¿no? El miedo va a ser algo que a veces, pues realmente no sé, cualquiera de nosotros tenemos una fobia, ¿no? Y decimos que hay cosas que le tenemos temor, pero un temor que nos paraliza, un temor que realmente no nos deja avanzar. A veces tienes que darte cuenta, tienes que identificarlo, hermano,
para saber. Dice, hay una frase que dicen que haz lo que más temes y vencerás el miedo. A veces tenemos que hacer cosas que más tememos. Bueno, ya a lo mejor aplicándolo a lo secular, en una ocasión, pues a mí yo no soy de juegos mecánicos, pero pues como yo escuché esa frase, entonces quise superar mis miedos, ¿no? Pero bueno, obviamente pues sí me subí con miedo y todo, y realmente pues no me volvería a subir a un juego mecánico, ¿no? Pero digo, en lo personal hay cosas que sí realmente nos paralizan, que realmente nos afecta tanto aquel temor de no hacerlo, del ridículo, de la crítica. A veces eso pues hace que no avances. Y Dios dice que va a estar con nosotros, pero sí que te tienes que esforzar, sí que tienes que dejar el miedo a un lado. Y esto lo dice a través de su palabra. Entonces también podemos ver el punto número 3, el enemigo número 3 serían los rencores y el odio. Los rencores, el odio, ¿qué quiere decir, hermanos? Pues obviamente el no perdonar, es guardar un resentimiento por ofensas pasadas o sentir odio hacia alguien. ¿Cuántos, si les preguntara a cada uno de ustedes, a lo mejor todos levantaríamos la mano? A lo mejor todos diríamos, no, pues sí, hermano, en esto y lo otro. ¿Y cómo dicen la frase? Dicen, yo perdono, pero no olvido, ¿no? Entonces a veces esto, hermanos, nos va a llenar de amargura, nos va a alejar de Dios y nos va a impedir amar como Él nos ama. Y déjame decirte que claramente el propósito de nuestro Dios, pues incluye el amor, ¿no? Tenemos que amar prácticamente a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestro prójimo, como dice la Escritura, hijo pródigo, que no perdonó ni aceptó su regreso. ¿Cómo, de qué manera se puso él? ¿Cómo envidió todo lo que su padre estaba haciendo por él? Eso lo podemos ver ahí en Lucas, capítulo 15 versículo 25 al 32. Libro de Lucas, capítulo 15 versículo 25 al 32. Dice de la siguiente manera. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Entonces, ¿qué fue? Bueno, es un claro ejemplo, hermanos, que realmente el rencor, el odio, no te da cuenta, no te da, eh, no te hace ver más allá. ¿Por qué? Porque como se lo aclaró el Padre, o sea, todo es tuyo prácticamente. Tú puedes disponer a la hora que tú quieras, pero a veces es algo que nos mata el propósito, ¿no? Porque a lo mejor cuántos hermanos se han dejado de reunir, cuántos hermanos se han dejado de hablar, cuántos hermanos ya no los ves ahorita, pero sin embargo ha habido muchas cosas
muchos resentimientos. Dicen que en este caso el no perdonar es como si te aventaras un costal de piedras o de naranjas. ¿Qué pasa si tú lo traes cargando todo el día? ¿Cómo terminas? Agotado, cansado, fatigado. En este caso, el odio es exactamente lo mismo. El rencor, el que tú no perdones. Eso tú lo traes cargando. ¿Y a quién crees que más le afecta? ¿A la persona que tú sí le sientes odio o, o te está haciendo daño a ti? Realmente tenemos que meditar, porque esto puede ser algo que no te deje avanzar. Y no solamente en la cristiandad, sino en todas las áreas de tu vida. Nos dicen a nosotros que debes de estar bien físicamente, bien emocionalmente, pero también espiritualmente, hermanos. A veces emocionalmente no andamos tan bien. A veces nos hace falta dejar de hacer muchas cosas. Yo los invito, mis hermanos, a que empecemos a meditar, porque déjame decirte que eh, si te llenas de amargura, vas a impedir que la bendición llegue a tu vida. Tenemos que decidir perdonar, aunque no sea fácil. Tenemos que pedir a Dios que sane nuestro corazón, pero también tenemos que pedir por aquellos que nos han hecho daño. A veces el rencor te tiene atado, te tiene encerrado y no te permite ver más allá. Punto número 4, la vanidad y el orgullo. A veces, como cristianos, somos, somos orgullosos. Creemos ser los yoyos. Yo hice esto, yo hice el otro. Y a veces queremos buscar el reconocimiento de los hombres. Esto, déjame decirte, hermano, que no te va a hacer alguien que sobresalgas en la iglesia, porque a veces queremos tener el reconocimiento, ¿no? Que el hermano predicó muy bonito, que el hermano cantó muy bonito, que el hermano hizo esto muy bonito, y no está mal, pero a veces casi queremos que nos alaben por eso, que nos digan cosas que queremos sentir, y no lo hacemos como para el Señor, a veces lo hacemos como para los hombres, por quedar bien con el hermano, por quedar bien con los otros hermanos. Y déjame decirte que esto también te va a hacer que llegues tú al propósito que Dios ha hecho para tu vida. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 16, capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lenguaje actual. El orgullo y arrogante, al fin de cuentas, fracasa. Así de sencillo. Eso no te va a permitir, hermano, que avances como cristiano. No te va a permitir que veas las cualidades que tienes por creerte superior, por querer ganar la atención de los demás. Podemos ver un ejemplo bíblico de Saúl, quien se jactó de sus victorias y desobedeció a Dios, pero también perdió perdió mucho, hermanos. A veces nosotros perdemos mucho por hacernos arrogantes, por hacernos altivos, por creernos mejor que los demás. Y tenemos que reconocer algo que realmente, o cómo podemos vencer el orgullo, la vanidad. ¿Cómo lo podríamos vencer hoy en nuestros días? Vamos al libro de Santiago. Libro de Santiago,
capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que pudiéramos servir nosotros, hermanos, viene de Dios. Tenemos que servir a los demás sin buscar la gloria nuestra. Tenemos que servir no porque me vean los demás, voy a ayudar al hermano. No porque me vean los demás, voy a predicar la palabra. Porque si no, seríamos como aquellos que hacen las oraciones. Las hacen tan bonitas, pero para que los demás los miren, para que los demás digan, ay, hermano, predicó muy bien. Y no quiere decir que no nos esforcemos por predicar la palabra. Al contrario, obviamente es bonito recibir elogios de los hermanos, es bonito recibir a lo mejor palabras bonitas de cada uno de mis hermanos, pero sin embargo, hermanos, tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos y todo lo que decimos, todo lo que pudiéramos mencionar, proviene de nuestro Dios. Yo no puedo decir que soy bueno, yo no puedo decir que no guardo rencor, yo no puedo decir esto y lo otro, pero sin embargo, creemos, hermanos, que realmente tenemos que empezar con el pie derecho. Hay cosas que hemos cometido errores, hay errores que a lo mejor te sigues lamentando hasta el día de hoy por haberlos hecho y que estamos a tiempo de cambiarlos. Vamos allá adelantito al capítulo 4, versículo 10. ¿Qué es lo que dice? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, número uno, hermanos, tienes que humillarte delante de Dios. Tienes que ser humilde, tan que creemos que no hacemos cosas malas, pero sin embargo sabemos que no. Sabemos que realmente lo que tenemos hasta el día de hoy, lo tenemos gracias a Dios, lo tenemos por Dios. La familia que tienes, el carro que tienes, todo lo que tenemos, hermanos, es gracias a Dios. Y déjame decirte que podemos ver claramente que hay cosas que nos van a alejar más. Y el punto número 5, hermanos, son las malas compañías. ¿Qué podríamos decir de esto, hermanos? A veces las palabras que escuchamos decir es que ellos hacen eso, así que yo también. Entonces a veces era como decíamos hace rato, ¿no? Eh, y queremos ir como va el montón, ¿no? Y déjame decirte que depende mucho las personas con las que te relacionas. Depende mucho las personas con las que convivas, porque a lo mejor eh, hay cosas que dejamos de hacer por amistades que tenemos y cosas que eran correctas y que sin embargo por juntarte con personas que no tenías que juntarte, te han desviado. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Dice la escritura de la siguiente manera, capítulo 15 versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lenguaje actual dice de la siguiente manera, hermanos. No se dejen engañar,
Bien dice el dicho, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido algo en lo cual pues estamos fallando, hermanos. Estamos fallando creyendo que convivir con el mundo, estar con el mundo y estar con amistades que no nos dejan nada bueno, a veces nos contaminamos. Teníamos una plática con una hermana acerca de este tema, ¿no? Acerca de que a veces tú puedes estar en el fuego y no quemarte. La escritura dice, la escritura dice que es imposible que el hombre ponga fuego en su seno y no se queme. Tarde o temprano va a quemarse. Entonces, te tienes que rodear con personas indicadas. La amistad mala corrompe los buenos hábitos y a veces nos hace perder el enfoque, hermanos, y seguir caminos equivocados. A veces tenemos que realmente pasar por eso para darnos cuenta que realmente no, o como a veces nos decíamos, a veces nuestros padres nos dicen, te lo dije. ¿Por qué? Porque ellos sabían el que tú andes con ciertas amistades, tarde o temprano vas a tomar, tarde o temprano vas a hacer cosas que no hacías ya. Entonces, hermanos, la escritura nos ayuda o nos manda y decir, mire, vamos a leer, vamos a ver ahora la manera de cómo vencer, en este caso, esta parte. Proverbios 27:17 dice de la siguiente manera, dice, hierro con hierro se aguza. Así que el hombre aguza el rostro de su amigo. Vamos a leerlo en lenguaje actual. Dice, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Entonces, eh, la escritura es clara, hermanos. Tenemos que meditar o que seleccionar nuestras amistades. Tenemos que rodearnos de hermanos que estén predicando, predicando la palabra, predicando una y otra vez. A veces creemos que esto no nos va a pasar, pero es como pudiéramos ver, ¿no? Los ejemplos que ponen acerca de que una fruta podrida echa a perder a las demás. Y eso es claro, hermanos. Eso es claro. Y quien diga que no, realmente a lo mejor es porque lo quiere hacer. Miren, a veces coqueteamos con el pecado, coqueteamos o le hacemos, o sí, 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 prácticamente andamos coqueteando con el pecado, creyendo que no vamos a caer, pero tarde o temprano caemos. Y esto, hermano, nos va a alejar del propósito que tiene nuestro Dios. ¿Qué queremos decirles, hermanos? Que también otro punto, o el enemigo número 6, es la impaciencia. El por qué ahora no, el querer que las cosas pasen a nuestro tiempo, no al tiempo de Dios. A veces muchos hemos renegado a nuestro Dios lo que nos ha pasado, pero dicen que nuestro Dios siempre llega a tiempo, ni antes ni después, justo en el momento que menos lo esperamos, es el tiempo de nuestro Dios. A veces hay decisiones que tomamos apresuradas y que nos desvían del plan de Dios. A veces nos hace abandonar, en este caso, la obra de nuestro Dios. Podemos ver el ejemplo de David que su impaciencia o por su impaciencia tomó a Betsabé como esposa. Y, y pudiéramos estudiarlo, eso lo podemos leer en Segunda de Samuel, capítulo 11, hermanos. ¿Qué consecuencias hubo de la desobediencia que tuvo este David?
Podemos ver muchas cosas. Podemos ver que las decisiones, a veces por el enojo, a veces por decisiones arrebatadas, no tomamos la mejor decisión. ¿Tuvo consecuencias, David? Tuvo muchas consecuencias. Y graves consecuencias. Y vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Ya se cansaron, hermanos. Bueno, no creo, ¿eh? Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Es lo que dice la escritura. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Contra eso no podemos nosotros hacer nada, porque es importante usar y aprovechar el tiempo. Tenemos que prepararnos, tenemos que pedirle sabiduría a nuestro Dios, porque algo que podemos meditar una y otra vez, escuchamos en donde sea, que los tiempos de Dios son perfectos, no antes, no después, no porque yo quiera se va a hacer de esta manera. Incluso nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que él dijo a su Padre. A veces tenemos que dejar que se haga la voluntad de nuestro Dios. Bueno, no a veces. Tenemos que dejar que Dios haga la voluntad de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en claro que Dios va a cumplir el propósito que tiene en nosotros. Vamos a ir a nuestras Biblias, ahí a Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11, hermanos. ¿Es lo que dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces, Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe por lo que estás pasando el día de hoy. Dios sabe el propósito que tiene. Nada más que también tenemos que protegerlo, hermanos. Tenemos que mantener nuestra relación con Dios, no solamente los domingos. Tenemos que orar todos los días, tenemos que leer la Biblia todos los días, tenemos que buscar y hacer su voluntad todos los días, no nada más el domingo, no nada más los lunes, no nada más los martes. Tenemos que reconocer que los enemigos, cuando notes alguno de estos, tenemos que identificarlos para luchar contra ellos. Tenemos que buscar ayuda, tenemos que saber que no estamos solos, tenemos que acercarnos al predicador, a la esposa del predicador, las hermanas, en este caso, para recibir un consejo, a una hermana sabia, a un hermano sabio, que nos ayude a cómo combatir, porque dicen que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así es que si no estás preparado, te puede comer completo, hermano. Entonces, también, última cita, Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y con esto esperamos que nos quedemos, hermanos. Dice la escritura, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalece,
siempre te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de mi justicia. Entonces tenemos que ver realmente lo que necesitamos hacer el día de hoy, hermanos. Número uno, dejar la pereza, dejar el miedo que nos está dejando avanzar. Tenemos que seleccionar las amistades. Tenemos que dejar de ser orgullosos, hermanos. Dejar de ser prepotentes. Tenemos que empezar a ser humildes. Y como decimos, o sea, tenemos que tener nuestra relación un poco mejor con nuestro Dios. Bueno, no un poco mejor, sino mejor día con día, ¿no? Tenemos que ser mejor, tenemos que mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Este es el tema de esta noche, hermanos. Esperemos que pues haya sido de bendición. Tenemos que identificar los enemigos que nos van a evitar, nos van a parar o a no permitir seguir en el camino del Señor. Entonces tenemos que identificarlos. Este es el tema, hermanos. Esperamos pues haya sido de bendición. Esperemos que pues te hayas quedado con, no con todas las citas, con algo de este mensaje y con algo que haya llegado a tu corazón. Dios les bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones.